Ahí viene viniendo. Bien. Bueno, yo soy Nico Reynoso, del grupo PSG. ¿Se escucha? Sí. Integrantes Bautista Gende, Guillermina Gómez, Manu Fernández Montero, Santi Mendivil y quien les habla. Bueno, a nosotros nos tocó presentar el tema binding y discretización. Básicamente lo que trata este tema es cuando trabajamos con un paquete de datos, muchas veces obtenemos el paquete de datos con información que no nos sirve o que tiene ruido o errores, y para que sea más útil esta información hay que modificarla o hay que trabajarla un poco. El proceso de discretización lo que hace es cambiar principalmente variables continuas y transformarlas en variables discretas. Y binding o binning es un proceso en el cual separa esta información en contenedores o en bins, como es la traducción en inglés, según la clasificación que nosotros le damos al momento de programarla. ¿Por qué se usa esta metodología de trabajo? Se utiliza, por ocurrir un ejemplo para presentarles, si nosotros tuviéramos que hacer algún evento deportivo o separar gente por edades, digamos separar gente entre los 20 y los 30, entre los 30 y los 40, a nosotros mucho no nos importaría saber si una persona tiene 22 años o 33 años. Lo que nos importa saber es que esté en ese rango etario. Por ende, vamos a decirlo de esta manera, la unidad de la edad, el número 2 dentro del 22, el número 5 en el 35, nos interesaría, entonces perdemos esta información para agruparla de una mejor manera. Bien. En ese caso, ¿dónde lo vieron ahora aplicado? Por ejemplo, cuando teníamos la edad en las personas de la base de datos. En la vida diaria, ¿dónde lo ven eso? La discretización así. En el noticiero lo ven todo el tiempo. En el COVID. En el COVID. Grupo de riesgo, mayores de 60. No importa si tiene 99 o tiene 61. Me interesa saber cuántos tengo mayores de 60, qué porcentaje vacuné y demás. ¿Bien? Esa es una forma de, si yo tengo que seguir uno por uno todo el tiempo, pierdo lo que decía ahí. Me concentro tanto en la diversidad que me complica. Entonces gano información solamente manteniendo un agrupado de datos, como es en este caso. Bien. Bueno, existen dos tipos de binning, la supervisada y la sin supervisión. Lo que hace el binning supervisado es toma límites para discretizar en un contexto específico. Pero nosotros nos vamos a centrar más en el binning no supervisado. Y el binning no supervisado tiene dos métodos básicos para discretizar. Uno es de igual ancho, o sea, de igual longitud en los valores de rango, o de igual frecuencia. Que lo que hace esto es, bueno, igual porcentaje de datos. Ahondando un poco más en esto, para el caso de igual ancho, lo que se hace es, se toma el rango de atributos, el rango numérico que nosotros tenemos, o el rango de la base de datos, y se divide en partes iguales en la cantidad de bins que nosotros tenemos. Algo que es importante mencionar es que siempre los valores que caen dentro del contenedor pasan a llamarse o a nombrarse con el nombre del contenedor. Como por ejemplo, lo que decía Nacho recién, que las personas mayores de 60, si tuviéramos una base de datos, en lugar de tener la específica, es una persona que tiene alto riesgo. Por otro lado, cuando hacemos por igual frecuencia, lo que hace el algoritmo es intenta igualar en la base de datos el número de puntos, el número de muestras en cada contenedor. En este caso, el agrupamiento es más sensible a los datos y por lo general hace que funcione un poco mejor que el ancho fijo, que la metodología anterior. Bueno, y por último, como dijimos, los datos se pueden discretizar de varias maneras. Nosotros, de igual ancho y de igual frecuencia, como mencioné recién. A su vez, podemos aplicar el suavizado de varias maneras. Una de ellas es por la media de los valores que están dentro de cada bin, que esto pasa cuando todos los valores que tenemos en un contenedor se reemplazan por el valor medio.
El caso es suavizado por la mediana del intervalo, es el mismo ejemplo, excepto que los valores se pasan a reemplazarse por la mediana. Y en el caso de los extremos, acá lo que pasa, lo que se hace es, se tiene en cuenta el valor mínimo y el valor máximo del contenedor, y dependiendo de la ubicación de cada dato, si está más cercano al valor máximo, toma el valor máximo, y si es más cercano al valor mínimo, tomaría el valor mínimo. Bueno, eso sería todo la parte de... ¿Y la etiqueta? Y la etiqueta, la verdad es que no encontramos información de eso, estaba como medio, quedó pendiente. Eso, Nacho, no sabíamos si era un enfoque suavizado o si la etiqueta, o sea, lo que entendimos de la etiqueta era, lo usamos como etiquetar en los gráficos, no sé si claro. es eso, tipo usar los labels, pero como método, no sé. Lo que hablamos de COVID, si este grupo es de alto riesgo, estoy etiquetando. Estoy discretizando, pero en vez de transformar. Es eso. O sea, sería como igual ancho, por ejemplo. Que hacemos, le damos un nombre. Exacto. Ah, bueno, sí, está bien. Pero no, digamos, no es un... Cuando uno discretiza, o sea, vuelve la variable la convierte a nominal y hace los intervalos, ponele, vos tenés intervalos entre 0 y 20 años. Y a eso le pones sí. joven. Pero... Sí, exacto. Ah, listo, ok. Entonces... Esa sería la etiqueta. Eso es el etiquetar. Vos lo que haces es transformar en una variable, si querés llamarlo palabra, digamos, transformás de un número a todos a una palabra. Entonces después puedes decir, bueno, el grupo de los 20, el grupo de los... De los, sí, de los 30. Sí. Y ese es el grupo de los... ¿Está bien? Eso es hacerlo por etiqueta. Entonces yo puedo transformar lo que antes era un número en otro número, que para mí es más representativo, como por ejemplo la mediana, la media, el máximo o el mínimo del intervalo, o lo puedo transformar también en una palabra. Esa también es una forma de discretizar. Perfecto. ¿Está? Gracias. Y después con el tema que dice enfoque suavizado. ¿Por qué se llama enfoque suavizado? Bueno, nosotros interpretamos que es un enfoque suavizado porque, como dijimos antes, se eliminan ciertos datos que a nosotros no nos sirven. Pero más que eso, ¿qué hace? ¿Hicieron gráficos después del R? Sí. Bueno, después lo vemos. Pero a ver, si hablamos de suavizado, ¿a qué lo lleva de algo conocido? No, que eliminas el ruido. Claro. A ver, cuidado, ¿qué significa eliminar el ruido? No, por ahí. Por ahí que varían mucho uno entre otros y cuando agrupás, lo que haces es como lograr lo que dijo Nico. Perdemos información, pero ganamos información porque se visualiza de mejor forma cómo funciona, o sea, cómo se comporta la variable. Bien, ¿y dónde lo hicimos eso? En OP2. Es el método de suavizado exponencial, si quieren, nada más que en OP2 lo usamos como suavizado exponencial. Acá suavizamos utilizando la media, la mediana, extremos, pero básicamente es el mismo concepto. Si yo tengo algo... Lo que pasa es que usted tiene que tener... Le pregunté eso de lo del ruido para que tengan en cuenta dos cosas. El ruido pueden ser dos cosas. Uno puede ser el ruido de, digamos, de que la variable que yo tengo, uno dice, che, tiene mucho ruido porque la variable es muy nerviosa, digamos, que ustedes la ven y varía mucho. Y otra cosa es el ruido que es información mala que está dentro de mi variable. Son dos cosas distintas. Esto, Nacho, se puede dar, por ejemplo, en lo que es acústica o en lo que es medición de, por ejemplo, temperatura. Por ahí. Sí. Bien. En cualquier cosa, en realidad. Porque, por ejemplo, está bien, vos si tenés un termómetro, por ejemplo, puede ser que haya algún tipo de interferencia. Con interferencia no me refiero a interferencia en la medición, sino a alguna interferencia externa que haga que la medición sea distinta. Perfecto. Entonces vos tenés ruido en la medición. ¿Está bien? No sé, tenés un termómetro que lo tenés al lado de la ventana y cuando le pega el sol, el termómetro mide más. Y no es que haya más temperatura, sino que el termómetro está afectado por un efecto externo. Entonces ahí se te metió ruido. Bien, dentro de la señal. Eso es una forma. Ahora, otra cosa es que yo agarro, importo valores de una base de datos, los cruzo con otro y en el medio se me mezclaron, no tengo problema, entonces la variable tiene ruido, tiene mugre, si quieren decirlo de otra forma, ¿está bien? Y yo tengo que limpiarla. ¿Bien? Entonces, ahí es otra forma de ruido. Entonces, cuidado cuando hablan del tema de ruido. Una de las cosas para que se utiliza el binding es para suavizar
o minimizar el ruido o minimizar la nerviosidad, digamos, de los valores. ¿Está bien? Estupendo. Y aparte se utiliza para que después, yo le digo, para lo que vamos a ver después, si yo en vez de poner una variable con un montón de datos, pongo una variable más estable, por ahí esa información no estable me tira más información aplicándolo en un método que tener un valor suelto. ¿Está bien? Bien. Vamos Santi, ¿querés compartir? Ahí cuando se vea. Ahí se ve. De 10. Bueno, para arrancar, instalamos el Tidyverse que vi que los chicos anteriores no instalaron, pero porque esta es como te instala varios paquetes que te facilita mucho para el análisis de datos. Y Exacto. después, Si ustedes instalan el Tidyverse, ya les instala el dplyr, les instala el ggplot2, les instala todo eso. Claro. Entonces, teniendo ese solo, después lo llaman nada más si quieren usar uno en particular, pero está bueno. Después a rules nos habilita la función discretize, que ahora la vamos a ver, que básicamente discretiza variables numéricas. Y después de estas tres, si te digo la verdad, no sé chicos si ustedes se acuerdan en qué momento nos pidió el programa, pero... No, las veníamos, copiamos las que teníamos en el primer sprint y le agregamos a rules por el tema de discretize. Usamos la misma base. Bueno, por nada en particular, quedó. Bueno, para que tengan una idea, acuérdense que todo lo que ustedes llaman acuérdense que el R es un programa, si quieren decirlo bobo, que conoce un par de cositas nada más, es como si fuera un teléfono celular recién comprado, y ustedes a medida que le van metiendo todos estos paquetes, lo que le van haciendo es metiéndole aplicaciones, digamos, al R para que pueda hacer otras cosas. Entonces, eso ocupa lugar en su máquina, por decirlo de alguna forma, le está ocupando disco rígido. Hasta ahí más o menos bien. Ahora, cada vez que ustedes le ponen library tidyverse, library psic, la están subiendo a memoria. Entonces ustedes están comiendo la memoria de su máquina que va a perder eficiencia en proceso porque tiene memoria ya utilizada con datos cargados arriba. Entonces, tengan en cuenta eso ahora porque están usando un dataset chiquitito. Pero si dicen un dataset más grande, siempre lo óptimo es optimizar el uso de memoria, el uso de disco y la velocidad del procesador. Entonces, no carguen paquetes que no vayan a utilizar. No utilicen memoria. Otra cosa, limpien el Global Environment, el que está abajo, limpien todas las variables, porque todas las variables que ustedes figuran ahí abajo son variables que ustedes tienen cargadas en la memoria de la máquina. Todo eso les hace que funcione más lento las cosas. Otro tema, no creen variables de gusto, ¿está bien? Porque si yo, por ejemplo, alguien lo hizo en el otro sprint, pone, no sé, levanto un set de datos, en este caso era telefónica, entonces creo la variable telefónica 1. Y ya que estoy, agarro y la separo y creo la variable telefónica 2, que tiene solamente las variables numéricas. Creo otra variable telefónica 3, que tiene solamente las dos. Pero todas esas, ya tengo la 1, la 2 y la 3, todas van duplicando información. Y ni hablar que alguien dijo, bueno, que no sé por qué lo hizo, creó un set de datos y me hago una copia por las dudas. Entonces, aprendan a trabajarlos, pero no creen variables todo el tiempo, y menos si son data frame, porque cada data frame pesa muchísimo, tanto en disco como en memoria. Entonces, eso ténganlo en cuenta. Es un buen método de tengo lo que necesito y del resto lo saco, porque si no, pierdo capacidad de proceso. ¿Estamos? Ok, vos decís que estas tres no nos servían para nada en este caso. O sea, a lo que teníamos que hacer. Yo no recuerdo si en algún momento Yo no sé si la usaron, Claro. Porque por ahí la PSIC se usa para hacer estadística, entonces por ahí tiraron algún dato en estadístico que necesitaban. No sé si, por eso, lo que tienen que saber si la necesitan o no son. Bueno, ¿Cómo dijeron? Ahora vemos. Dos de esas no analizamos, pero bueno. Está bien, lo mismo que, por ejemplo, si tengo una librería, vamos a suponer que tengo Tidyverse, que tiene muchos paquetes o muchas cosas. Y después yo voy a usar alguna función específica que no la tengo adentro de Tidyverse, instalo el paquete. Si ya Tidyverse lo hace, trato de utilizar siempre las mismas las funciones que tenga el mismo paquete de datos y no instalo, por ejemplo, uno para hacer histograma, uno para hacer boxplot, uno para hacer otro, porque estoy duplicando también, subiendo a memoria un montón de paquetes cuando con el que yo tengo, pues ahí lo puedo hacer. Probablemente haya veces donde quieres utilizar una función específica de un paquete que no es el que usa normalmente. ¿Por qué? Porque le gusta lo gráfico que hace, porque le gusta la forma en que lo... Está bien, no hay problema, pero que no sea la constante, pues ya le digo, si no se llenan de librerías y de cosas. Está bien.
Eso tiene que ver con las buenas prácticas, digamos. Listo, me callo. Chao. Bueno, entonces cargamos el dataset, está bien, como con el código. Hicimos un análisis estadístico, como dicen los chicos. Ya no me puedo callar más. Pará, subí un poquito. Primero, cargar los paquetes, está bien. Después, cargar el set de datos. Sí. Bien. Después, nombrar las variables. Sí. Bien. Ahora, vos ponés, es continua, es que... Te hago una consulta. ¿Vos verificaste en algún lado que esas variables sean continuas realmente, sean ordinales y que el R las esté entendiendo de esa forma? No. Fundamental. No, porque Se lo de digo. hecho, por ejemplo, bueno, ponele. Después hicimos un análisis, pero no en el coso, no en el programa, no en el Bien. código. Bueno, baja un cachito. Lo voy a usar a ustedes para retarlos, digamos. Mostrame la variable duc. ¿No está? Educ. No aparece acá. Pero si traigo. Igual estaba segmento, que creo que es lo mismo. Claro, el Duque está en los nombres y segmentos con... ¿El segmento está? Ah, está bien, sí. Ah, pero está como carácter. No, pero a ver, subí un cachito a la descripción. Acá. Segmento comercial. Porque ustedes pusieron, subí un poquito más. no es distinto, igual, claro. Porque el Educ. segmento creo que era de empresa y Eduque era... Educ es nivel de educación y es ordinal. Fíjense que la estadística no está. Sí. No. Entonces, guarda porque por ahí Sí. está bien porque no la sumariza. Entonces, lo primero que hacen siempre, a ver, se lo digo, primero, carga el set de datos. Lo primero que hacen es, se fijan a ver cómo el R interpretó cada una. Ahí pueden usar el glimpse o pueden usar el STR, de la estructura. Entonces, atrás de cargar el set de datos, tira la estructura. Porque el R, cuando levanta, o cualquier software de estos, Python también lo hace, levanta y dice, a ver, estos son numeritos. Analiza un poco los números y dice, che, esto para mí es numérico, o para mí esto tiene pinta de ser una categoría, por ejemplo. Y le asigna un dato, le asigna un tipo de dato. ¿Está bien? Ahora, ustedes tienen que asegurarse que ese tipo de dato es lo que dice acá. Ustedes lo que anotan acá, donde estás mostrando vos ahora, no es lo que dice R que vio. Ahí anotan lo que ustedes saben que es. Sí. ¿Está? Okay. Es la descripción de las variables. Esto es una edad y la edad, por ejemplo, o esto es una categoría y las categorías son esta y esta. Y usted tiene que fijarse si en el set de datos levantó las categorías. Después, cuando hace el análisis, porque muchos acá también pusieron. Eso no deberíamos hacerlo con Summary, lo deberíamos hacer con Glimpse o con ¿cuál dijiste? El Summary es estadística. Claro. Tirame la estadística. Ahora, te tira la estadística, si vos, lo que yo le decía hoy, si vos tenés alguna variable que son números y le interpretó como números, chau, hizo estadística, no importa nada. ¿Está bien? Es más, poné ahí arriba en realidad debe ir arriba, atrás donde sacaste el set de datos. ¿Cómo? Abajo, ahí, en empresa, ahí. Abajo del último. Ah, acá decís. Sí. Ahí pone glimpse. Esa es una forma. Y la otra es STR. Pero, ¿ves? Ahí te dice. ¿Ven? Cualquiera de las dos. Por eso si querés fíjate, te dice, la primera ID es numérica. Va del 1 al 1000, lo interpretó. Peso de ingreso es tipo factor y tiene 3 niveles. Bueno, entonces vos ya ves, eso es lo que R interpretó que tiene. Claro, igual Entonces, eso ahora, Esto. después de convertido. Sí, Claro, ¿cómo? limpiar las hay que variables. borrarlo porque ya está convertido, Claro. borrar los datos antes. Limpiar las variables abajo y empezamos Limpiar todas ok. las que vas cargando. Y volver. Es una cosa, dejar comentar el STR. Dejar el glimpse. ¿Cómo? Así, comentar el STR. Poner un numeral adelante.
y ejecutar el bloque. ¿Ves? Ahí te levanta. Por el glimpse, ahí está, te lo da más ordenadito. ¿Ves? Te tomó todas numéricas y habría que ver si alguna de las que tomó numérica. Mira, educ te la tomó como carácter. ¿Qué significa? Que si es carácter, no hace nada, pero para vos esa no es carácter. Es factor. Es más, vos abajo, claro, es factor. Entonces vos lo que tenés que hacer primero es decir, che, esta variable es factor. Entonces yo la transformo en factor. ¿Y esto lo haría acá o lo haría ya en otro chunk? Pues lo que haces es, levantás primero, se puede hacer igual, pero yo lo que haría es, primero levanto el set de datos y tiro la estructura. Entonces yo ya sé qué me levantó, qué lo levantó, digamos, y qué me levantó, las dos cosas. Una vez que tengo eso, ahora digo, bueno, las variables que yo tengo que tener son estas. Entonces, o mi dataset tiene esta información, esto y esto. Y abajo decís, como a mí me dio que ID era un número, listo. Un número entero, es más, ID lo puedo poner como factor también porque en realidad no tiene ningún sentido, como está, que sea doble, digamos. Después, ingreso, está en cosa y está bien cargada. Y después educ, me la levantó como carácter, pero en realidad es un factor y los factores son tantos y los niveles son tantos y en este caso una variable ordinal. Entonces, todo eso yo se lo comunico, le pongo que es addFactor, pero con order igual true. ¿Se entienden? Entonces, una vez que terminan toda esa primera parte, ustedes ya tienen todos los datos con el tipo de dato que le corresponde y de ahí en adelante, ahora sí, haceme la estadística de las numéricas y hago lo que sea con la falta. Ese es el orden casi básico que tienen que hacer siempre. Okay. ¿Está bien? Bien. Entonces acá Bien. debería agregar un chunk corrigiendo este y este. Exacto. Ok. ¿Está bien? Bien. Siempre lo primero que tienen que hacer es eso, siempre. Es más, todos los que no lo hicieron lo van a tener que hacer en el sprint 1 para poder seguir usándolo después, porque muchos no transformaron las variables y están sacando conclusiones de variables que está mal. Ok. Mm. Bueno. Bien. Entonces, seguimos. Esto, Bauti, ¿querés comentarlo? Eso lo hicimos. Ahí básicamente lo que hicimos, empezamos haciendo un correlograma, le sacamos las variables educ y segmento que eran carácter, para que nos muestre, o sea, dejamos el data frame solo con variables numéricas, de número. Bien. No mucho más, como para empezar el análisis. Quisimos ver la correlación abajo, pero... Bien, y otra cosa, ya que estás, les comento. Siempre se hace lo siguiente. Hay un cuadro de texto, digamos, arriba, como está ahí en la línea 114, que me dice, veo esto y voy a hacer esto. Ejecuto el código, veo el resultado y abajo digo, lo que veo es esto. ¿Está bien? Siempre. Mucho lo que hacen es dice, sacamos la estadística de tal cosa y encontramos y tiran el código abajo. No, siempre. Introduzco lo que voy a hacer, lo ejecuto al código y abajo comento lo que veo en ese código. Ok. ¿Está? Bien. Bueno, y acá arrancamos. Bueno, primero tiramos un histograma, tomamos la variable edad, como para ver cómo eran los datos. Ya de entrada es como que el histograma de cierta manera te discretiza el valor, ¿no? Porque te lo agrupa, te tira por pequeños grupos, ¿no? Las barras representan. Técnicamente te muestra la información discretizada. El histograma. No está discretizando. Claro, no está discretizando. Porque Claro. La discretización es, lo divido y les crea una variable que me diga qué categoría tiene, digamos. Claro. Entonces lo que hace es solamente me elige una opción, es un histograma automático. Dice, che, dividí por tal amplitud y te lo muestra. Y siempre en este caso es qué tipo de binding. Un binding por intervalo de clase. Claro, exacto. ¿Tá? Que, a ver, binding por intervalo de clase es lo que vienen haciendo ustedes desde que vieron estadística. Hasta ahora, sí. es lo clásico. Sí. Ni bueno, más y ni acá menos que eso. usamos por primera vez la función discretizai. Lo que te permite Bien. la función es establecer el método, o sea, hacer un binding por intervalos, definiendo la cantidad de intervalos, y también si acá pones frequency, te lo hace por frecuencia, y también determinando la cantidad de intervalos.
Bien. O sea que ahí cuando hay interval, hace intervalos de clase, de amplitud 3 sería en ese caso. Claro, lo pusimos dos. 3 intervalos. 3 intervalos. O sea, Declaramos y- esto es Vale, cantidad de para- intervalos. Fíjate que acá edad, lo primero que arroja son 3 intervalos, justo como ya tiene, a ver, como acá tiene las etiquetas, se pisó, digamos, nosotros bien. estamos mostrando el table, pero bueno, básicamente son 3 intervalos de entre 18 y 77, dividido 3, creo que son Bien. 20 y pico de años. Y te cuenta, con la función table, devuelve la cantidad de datos, La frecuencia. cantidad de personas que pertenecen a ese grupo. La frecuencia. Bien, está bien. Fíjense esta forma de hacerlo. Lo que vos le indicás es que querés que te haga intervalos y le pedís la cantidad y automáticamente calcula la amplitud del intervalo. Exacto. En este caso. ¿Está bien? Lo que no se puede hacer con Discretize, si no me equivoco, que lo pudimos hacer con cat, es meter acá a ver, lo que tenemos acá. Un vector que determine Claro. con el que nosotros determinamos los intervalos. Claro, eso Exacto. mismo. Eso O mismo. sea, esa es la diferencia. Digamos, Discretize lo que te permite, y correginos Nacho, es decir si hacerlo por intervalo o por frecuencia. Pero tenés que, vos le decís la cantidad de intervalos que querés, o sea, sí, la cantidad de intervalos que querés y te lo hace. Cat, Exacto. y la diferencia que tiene Cat es que solo lo hace por intervalos, no por frecuencia, pero como Exacto. positivo es que le podés meter un vector determinando vos los intervalos. En este caso sería de 18 a 30, de 30 a 60 y de 60 a 80. Bien. Son distintas funciones que trabajan de distinta forma, que también depende de lo que ustedes quieran hacer. Entonces, usan una función o la otra, ¿bien? En función de lo que ustedes quieran hacer. Si ustedes quieren dividir, volvemos al caso de COVID, si ustedes quieren dividir en intervalos, no sé, los menores de 20, los de 20 a 60 y los de 60 en adelante, utilizo el CAT, porque yo ahí puedo partir donde yo quiera. Exacto. Ahora, si yo quiero hacer, hacerme tantos intervalos porque necesito, vamos a decir cualquier cosa, tengo 5 supervisores y quiero dividir la gente en 5 grupos, listo, le pongo 5 intervalos y cada uno caerá los que tenga que caer, por ejemplo. Entonces, depende de la estrategia que yo utilice, depende de la información que yo tenga, voy a poner voy a usar una función o la otra. Sí, porque vean acá que ya adulto mayor lo toma como 47 años. Estoy al borde. Claro, si es por intervalo fijo, sí. Claro, Adulto mayor entonces a bueno. partir de 60 años. Sí, pero arriba. Pero fíjate lo que hiciste vos. Cuando usamos la función cat, que se lo ponemos nosotros. Cuando usamos frecuencia. Cuando usamos frecuencia, sí. Cuando usamos intervalos, Esto es por frecuencia, pero esto es otra cosa. Fíjate que directamente ni siquiera le pusimos etiquetas porque era menos representativo todavía. ¿Por qué? Porque lo que hace frecuencia, que acá está el código. Claro, te lo hace por frecuencia. No, mentira, acá está el código. Básicamente es la misma expresión, la misma sintaxis, pero acá le pones frecuencia. Claro. Entonces lo que hace frecuencia es armarte 3 intervalos, en este caso, podrían haber sido 20 si queríamos, pero te arma 3 intervalos en los que la frecuencia, la ocurrencia, la cantidad de datos por clase, digamos, deberían ser iguales. En realidad te lo arroja lo más parecido posible, no sé por qué. Sí, eso depende de los límites, en realidad. Depende de los límites. Claro, si los límites se repiten muchos valores, toma el último límite como valor, entonces es difícil que sean iguales a no ser que... Sí, obviamente, pero los balancea lo máximo que puede. Claro, nosotros, no sé si lo hicimos por acá, no, bueno, en algún ejercicio hicimos, en alguna parte del código graficamos esto y lo que se visualiza básicamente en un gráfico de barras es algo relativamente parecido. Lo mismo que están viendo acá, ¿no? 333, 320, 350. Bueno, entonces acá tenemos, digamos, Discretize para intervalo, Discretize para frecuencia y cat para un intervalo hecho por nosotros. Bien. Claro, también se puede un intervalo fijo, pero bueno, que Discretize. Sí, acá se le puede poner un 3 y hace lo mismo que Discretize. Bien. Después. Nosotros acá, ahí, eso. Si querés lo explico ahí. Bueno, justo de edad en realidad lo usamos para mostrar todas las variables y después en las distintas variables fuimos optando por distintos
métodos para cada una, no lo hicimos para todas. Bueno, y acá, por ejemplo, lo que hicimos fue la última manera, que es con un código propio. Dijimos, utilizamos los mismos rangos que antes, pero dijimos, bueno, si era mayor o igual a 60, que le asigne adulto joven, si era menor a 30, adulto mayor, si era menor a 30, que le asigne joven. Y bueno, después con el if else al final dijimos, si no es ninguna de las otras dos, que figure como adulto mayor. Entonces, bueno. Mira, lo que están haciendo es reemplazar la variable. Como adulto, ¿no? perdón. Claro, tal cual. Claro. Sí, lo hicimos con el código manual para bueno, viste que también nos pedía una opción de código propio sin ninguna función, función específica. Etiquetamos con adulto joven y adulto mayor, digamos. Bueno, para guardar. La variable edad. Cuando ustedes discretizan, como en este caso, crean una variable nueva. O sea, no, porque ahí sí estás perdiendo información, porque vos antes tenías la edad de cada uno, que por ahí la estás utilizando, porque el tema es así, vos por ahí la edad la vas a utilizar para una cosa, como numérica, en un determinado método, y aparte la vas a utilizar discretizada para otro lugar. Entonces, cuando hacen este tipo de cosas, creen una variable nueva. Por ejemplo, no sé qué edad discreta, discretizada, lo que vos quieras. Entonces, generás una nueva variable y ya está. ¿Está bien? Bueno, ahora lo hicimos para todos. Así que los tenemos en cuenta para la próxima. Claro, porque vos me estás cambiando el set de datos. ¿Entendés? Sí. O sea, vos decís al set de datos mismo incorporarle una edad clase, por ejemplo. Sí, tal cual. Claro. Bueno. Si yo sé que, a ver, se puede hacer lo que hicieron ustedes también. Bien. Ahora, ¿es aconsejable? Y depende. No, igual si tengo, razón, porque nos volvimos locos cuando de hecho, nosotros ejecutamos esto ahora, y si queremos volver a ejecutar algo de antes, ya está, listo, porque no te reconoce a la variable edad, o sea, sí, al atributo de edad, como una variable numérica. Claro. Entonces exacto. teníamos que borrar y arrancar de vuelta, o sea, borrar... Vieron que yo les dije que el R Markdown vayanlo tirando, cada vez que hacen algo, tírenlo, cada vez que se ejecute. ¿Por qué? Porque ustedes se mandan alguna de estas acá, y después dicen, che, no, pero anda arriba y toca tal cosa. Y ahí se rompe todo, porque vos ya lo que vos querías ejecutaste antes, que existía, ahora ya no existe más. Sí. ¿Está bien? Entonces siempre, a ver, después se puede tomar la decisión de decir, mira, esta como en las condiciones que está, la verdad que no sirve para nada, directamente la discretizo, la hago así, la elimino, porque si tengo 100, no sé, 300 variables, meter 300 más discretizadas es aumentar ese de datos a una capacidad infinita que en realidad no voy a utilizar. Se puede hacer lo mismo, pero siempre es recomendable, dentro de lo posible, no eliminar las cosas que tengo. Porque es más, como yo le decía, ¿vos estás seguro que esta forma de dividir te va a dar buen resultado en el algoritmo? Entonces vos después decís, che, mirá, ¿sabés que discretizando así no me funciona? Discretizarla de esta forma. A ver, y ahí mejora. O sea, uno va probando todo el tiempo si el proceso que hizo antes les da resultado en el algoritmo. También porque discretizar a lo sumo te da más lindo gráfico, digamos, pero no es esa la idea que uno tiene después. Es que el algoritmo lo use la nueva variable mejor que la variable original. Y pruebo, lo hago de distintas formas a ver cuál es la que mejor le gusta al algoritmo. Ok. Bueno. Lo que... ggplot te tira el histograma con la frecuencia con la frecuencia acumulada, ¿no? Porque acá estaba viendo que esto que debería tener más o menos... No, a ver, ¿qué gráfica? No, frecuencia acumulada, no, eso es frecuencia... Estos datos... Frecuencia. Absoluta, perdón. Sí. Ahí nosotros lo que graficamos fue la edad. O sea, sí, la frecuencia, la cantidad de observaciones que tenés en cada una de las categorías. Sí, después, bueno, otra cosa que no sabemos por qué pasó es que esto nos aparece como que no sabemos cómo darle el orden. Ah, sí. Es un tema. Porque yo intenté pasar esto para arriba a ver si se modificaba, no sirvió de nada. O sea, ponerlo primero de última. Yo me imaginé que era por la ocurrencia de cómo estaban las sintaxis estas, pero...
En realidad, creo que el que encuentra primero, hay forma de cambiar. Sí, igual las solo capas que lo hicimos manual, después los demás creo que los mostraba bien, me parece. En las capas, vieron que ggplot trabaja con un sistema de capas. Sí. Entonces, dentro de las capas del dato al tipo de eje, después va subiendo, bueno, en una de esas lo podés ordenar. Una de las capas más arriba. Bien. Bueno. Siguiendo un poco, acá ya agarramos otra variable, largmath, que indicaba la llamada. Todos están trabajando con el mismo set de datos, ¿no? Con empresa telefónica. Sí. Listo. Todos iguales. Llamadas telefónicas de larga distancia. Por eso, también para que vean que a la misma variable todos le están aplicando distintas cosas. Sí. Bueno, acá otra de las cosas que teníamos que usar era la función rango. Range. Range lo que hace es darte un valor mínimo y un valor máximo. O sea, digamos, el valor mínimo y el valor máximo de la variable. Entonces, bueno, por ahí lo podría ejecutar ahora. Sí, calcula el rango. Claro. Calcula el rango. Bueno, Y la combinás con cut. Claro, y usamos cut para poder, o sea, básicamente lo que hicimos de vuelta fue discretizar la variable largmath, y lo que hicimos fue, para poder usar ese rango, establecer nosotros, usamos cut. Entonces le establecemos los intervalos. Entonces, bueno, acá inicialmente habíamos puesto min-max largmath 1, como para que tomen 0,9, después se lo cambiamos, pero bueno, acá usamos el valor máximo. Bien. Entonces, de 0 a 20, de 20 a 60 y de 60 a 99,95. Bueno. Ustedes también usando la función range y las demás funciones pueden calcular la amplitud de un intervalo si quieren, o sea, como que pueden hacer cálculos previos para después tirarle el dato final. O sea, como ustedes trabajan en estadística, se fijan los valores, tiran el rango, se fijan en cuántos más o menos pueden dividir, bueno, van haciendo los distintos cálculos manualmente y pueden llegar hasta el final, que se haga automatizado, que elija automatizado la cantidad de intervalos que vas a hacer. Usar eso también sirve por si en algún momento cambias algún dato del set que no te lo corta en el último que viste en ese momento. Pero bueno, en este caso 0 no hacía falta porque 0 era lo mínimo. Exacto, lo ideal, sí, pero si ahí te aparezca, porque era duración, bueno, está bien, nunca podría haber un valor abajo de 0, excepto que sea una outlier, un dato típico, ¿está bien? Porque la variable, eso es importante, la variable está definida de 0 en adelante, porque es un tiempo de duración de algo, entonces lo sumo dura 0, pero nada te garantiza que en el set de datos no haya un -1, que eso puede ser basura, digamos. Entonces, si vos le pones, usas range, usas min, el max, y todas las funciones las armás con eso, lo que voy a decir, si después mañana querés correr esto sobre otro set de datos, ya el misma función te dice, se fija cuál es el mínimo, cuál es el máximo, divide por 10, por ejemplo, y ya sabe cuál es la amplitud de los intervalos. O sea que la idea es siempre programar todo de la forma más dinámica posible. ¿Bien? Porque acuérdense que, si bien nosotros no lo vamos a hacer, lo que ustedes van a hacer cuando trabajen realmente es corren el método, ustedes analizan, arman los métodos y corren hasta el final. Y lo interesante no es llegar al final y tenerlo ahí guardado en un HTML, sino que eso vos lo metas en producción, se llama, lo meto a trabajar. Entonces, cada instancia, por ejemplo, si es de clasificación, cada instancia que va entrando, pasa por todo el algoritmo y te da el resultado. Pasa por el algoritmo y te da el resultado. Entonces, todo el tiempo se va modificando el set de datos, casi online se podría decir, y el método sigue funcionando. Cuando te aparece un máximo más alto del máximo, un mínimo más abajo del mínimo, se te rompe todo. ¿Está? Claro. Te hago una consulta para hacer eso. Una cosa que no supimos hacer, o bueno, yo no supe hacer, es si nosotros tenemos que contabilice la cantidad de observaciones que hay en un dataset y guardarlo en una variable. Sí. ¿Cómo se hace eso? Pones a recorrer con algún for, por ejemplo, o cosas por el estilo, y siempre la asignación de lo que vos quieras guardar en algún lado es el nombre de la variable,
pone el signo menor y el guión y la función que vos quieras. El resultado de lo que vos hagas ahí. Eso seguro, pero digo, creo que había la función count, en teoría. Count. Sí, debería contabilizar la cantidad de... Yo pongo ahí, debería tirarme... Sí, lo que pasa es que ahí le está diciendo... Pero lo tira como un data frame, ¿no? O sea, acá me aparece... No lo asignaste todavía, creo. Igual, a ver, pero ¿por qué? Está bien, pero lo que pasa es que vos, ¿qué es empresa telefónica? Un data frame. ¿Y qué querés que te cuente? La cantidad de observaciones, 1000. O sea, que me devuelva y guardar en una variable, digamos, porque ponele, algo que habíamos hecho era decir, bueno, establezcamos nosotros un método para para determinar la cantidad de intervalos. Ponele, no sé, raíz de n, por ejemplo. Entonces, para tener raíz de n, podíamos poner raíz de 1000 o intentar guardar este dato, pero bueno, justo esto no lo podíamos guardar. Bien, en realidad, para saberla... Como esto. Sí, ahí tenés la función, cuando vos tirás, anda arriba al summary. O sea, igual para count, creo que si vos tirás el count de una variable y no el count del dataset, te va a decir cuánta cantidad tiene y te lo tira como número. O igual estás tirando un dataset. Lo intenté igual, bueno, ¿querés que haya el summary por algo en especial? Dale. En el summary tenés todas las... Perdón, en la estructura. Ahí. Acá te dice la cantidad de filas que tenés. Sí, pero ¿cómo lo y si vos le n rows. ¿N rows? ¿Así? Creo que es... No me acuerdo si es con S o sin S. A ver, pero abrir paréntesis. N... Row, me parece que es sin... Ahí. Y sí. poner el... Ahí está. Ncol. ¿Qué? Ncol. Está bien. ¿No lo hizo? El número de columnas, el número de variables, ¿está bien? Sí. Pero eso no estaba en el que yo le subí. Ncol, nrow. Ni idea, mucho. Sí, lo que pasa es que por ahí no... Lo habíamos usado igual, lo usamos sí, el otro sí, día. lo habían usado. Lo que pasa que, bueno, viste, hasta que uno después... Sí. No, por eso, para meter la duda. Por eso. Bueno, estábamos entonces... Sí, lo usamos, el ncol lo habíamos usado para una de cantidad de filas para que recorra y lo asignamos una variable para que corra hasta la última. Y con ncol lo habíamos hecho. Sí. Sí, a ver, fíjense, digamos, después busquen básicos de R, cualquiera, y todo lo que a ustedes se les ocurra básico, que harían en un Excel, contar buscarme la cantidad de filas, contar la cantidad de columnas, todas esas cosas más básicas, las hace. La única cosa básica que no hace, de estadística básica, digamos, que no hace el R por sí mismo, es la moda. Tenés que cargar un paquete de estadística, porque la moda no la calcula. Es lo único. Después, todo el resto de las cosas más básicas, contar, recorrer y de arriba para abajo, eso te da todos los valores en un solo valor. Pero te decía, con la función count se utiliza para contar otras cosas, pero si vos le pones, contame un dataset, ¿qué cuento? La fila, las columnas, cuento todo. Entonces ahí tenés que ver en función de lo que reciba, qué es lo que te está tirando. Está bien. Bueno, entonces siguiendo un poco con esto que habíamos hecho, para usar range y cat, bueno, también establecimos las etiquetas y nos tira este resultado, esta frecuencia. Lo graficamos. Una consulta. La nueva variable, que vos, no sé si lo hicieron acá reemplazaron, edad por la edad, ¿no? Sí, bueno, reemplazamos todos. Bien. Ahora, imagínate que vos en vez de reemplazarla, vos tengo la variable de edad, la discretizo y creo la nueva variable. ¿Bien? Edad 2, por ejemplo. ¿Qué tipo de dato es esa variable? Debería ser esa variable. Hacer un class
No. Yo no quiero que me digas qué variable se generó. Debería ser un factor. Sí. Debería ser factor. ¿Y ordinal o no ordinal? Y depende de lo que hagan. Sí. ¿Está? No está, pero bueno. No. ¿Se entiende cómo deberían trabajarlo? Sí. O sea, yo genero una nueva variable. La variable la inventan ustedes en función de lo que ustedes necesitan. Ahora, esa variable tiene que ser no solo tener adentro los datos como yo los quiero, desde el punto de vista de que acá aparecen todos, no sé, si yo pido el intervalo de clase, acá aparecen todos lo de 10 a 20, acá lo de 20 a 30 y me lo hace bien, sino que yo ya sé que estoy transformando una variable continua o una variable que en este caso la edad puede ser entera, porque tomo los años enteros, digamos, y lo que hago la discretizo, y la nueva variable, que es una variable discretizada, es una variable de tipo o categórica que puede ser, depende cómo lo discretice, puede ser ordinal o no. ¿Está bien? Entonces, yo le tengo que decir al R, che, te creé esta nueva variable, los datos son estos. Es una variable de tipo factor y los niveles son estos. Ahí termina el proceso de discretización. Está bien. ¿Está? Eso ténganlo muy en cuenta, porque ustedes después esa variable la van a meter en algún lado. Entonces, cuando la vayan a meter en algún lado, el que la recibe tiene que saber qué es lo que le llega. Porque vos podrías discretizar, y que después lo vamos a ver por ahí, vos podrías decir... Carácter. Claro, o como carácter, o te podría quedar como número, porque vos podés decir, no sé, de 10 a 20 le pongo la media, 15. De 20 a 30 le pongo 25 y así. Ahora, estás creando una nueva variable numérica, pero en realidad no es una variable numérica. Es una variable que adentro tiene número, pero que no es una variable numérica. Y el R te va a decir, mira qué numerito es entero hermosa. ¿Está? Sí, al feo, sí. Presten atención. Igual, justo en este caso, asignamos todos o con nombres así como consumo o intervalos. Pero sí, bueno, podría haber sido también. Todo esto para que tengan en cuenta para los sprints, digamos. ¿Está bien? Sí. Y para la vida, básicamente, si van a trabajar en esto. Fíjense que son millones de detalles. Pero son detalles nada más. Pero son miles que dan vuelta por todos lados. Sí, pero tómense como una práctica habitual. Cada vez que manipulan una variable, chequear qué clase es, si quedó como uno quiere que después trabajarla. Entonces, siempre que manipulan una variable, tienen que, con class, mirar qué tipo de datos están trabajando. Si no quedó como ustedes quieren, bueno, no quedó a factor, pasarla como factor. Claro. Puede ser muchas veces que ustedes utilizan un pack, no sé, el discretize, por ejemplo, de ARules. Por ahí ya lo que hace, ya sabe cómo está programado de esa forma, ya te crea una variable de tipo factor y ya está. ¿Está bien? Puede ser que lo haga. Pero muchas veces no. Lo que dice, yo discretizo, ¿qué hago? Agarro, parto esto como vos me lo decís. Ahora, ¿cómo vuelvo yo lo único que hago es la tarea, digamos, del pico y la pala. Nada más. Hago el trabajo. Ahora, vos después, dale el formato a todo eso. ¿Está bien? Bien. Bueno, sí, después de vuelta al mismo error que tuvimos hoy, que lo guardamos, o sea, pisamos los datos de empresa telefónica y graficamos. Ahora sí está bien el gráfico. ¿Está? Bien. ¿Qué más? Bueno, acá ya agarramos los minutos. Bueno, ahí, mira, subí un cachito. Ahí, por ejemplo, si vos ves eso, sí. ¿Está bien? La pregunta es, porque vos me preguntabas el otro día, ¿y cómo sé cuál es mejor? ¿O no? Ahora, la pregunta es, si yo veo ese gráfico, así, sí. A ver, a mí se me ocurren muchas cosas. ¿Qué se le ocurre a ustedes que podían hacer? Sí, creo que lo hicimos más, en las variables de más abajo lo hicimos un poco mejor que, por ejemplo, analizamos, no sé, si tenía llamada, porque las que dan consumo bajo muchas veces daban que había muchos que no llamaban, por ejemplo, que no había tiempo cero, y después más abajo lo hicimos, discretizamos que una sea sin llamado, o sea, todas las de tiempo cero que los pongan en una, y después dividir, y después en otras también hicimos, pensando en un supuesto, por ejemplo, análisis para la empresa, diciendo que bueno, repartirlos en partes iguales por frecuencia y decir si hay que aplicar alguna tarifa o algo,
los que usan más de 20 minutos tener algún beneficio, más de 40, entonces, pero sí, los hicimos en los análisis de más abajo para no repetir tanto y poner siempre los mismos, los fuimos variando un poco. Porque ahí yo lo que diría de última, escúchame, consumo alto no existe. Ya está, poneme consumo bajo y consumo medio alto, y ya está. O sea, no me gasto por ahí, salvo que tenga lo que dice Bauti. Sí, consumo alto y consumo medio, hay una diferencia conceptual particular y necesito dividirlo. ¿Está bien? Entonces no puedo decir, che, mira, como hay poquito acá, lo junto con esto. Claro. Sí. ¿Está bien? Mirá, eso tiene que... Pero de entrada yo diría, che, me voy a juntar y hago 2 categorías, ¿para qué voy a hacer 3? Seguramente va a ser mucho más interpretable de esa forma. Esa de arriba, por ejemplo, había una que decía 100 minutos. Claro, esa. ¿Esta? Claro, ahí por ejemplo dijimos que cuando era tiempo cero, que ponga 100 minutos. Claro, y fíjense que es, ¿cuánto es? El 30%, no sé cuántos son de... Sí, era mucho más interesante el análisis. Más representativo, ¿está bien? Porque ahí sí, por ejemplo, yo digo, che, esto no gastan nada, y bueno, estimulémoslo de alguna forma para que gasten. Claro. Estamos hablando de esto es de duración, ¿no? Duración de llamadas. No sé si son la local, la nacional, las que sean, pero digamos, che, esto no gastan nada. Bueno, ya salimos con la campaña de marketing, vamos a atacar a esto para que empiecen a gastar. Entonces, si gasta 1 minuto, bueno, puede ser que no me interese. Si gasta 0, ya hay que darle campaña full. Claro. Bien. ¿Hicieron algo distinto, digamos? ¿O ya usamos el Pretty también, pero básicamente te crea un vector con los intervalos y lo metimos dentro del CAT. Para no tener que hacer el intervalo nosotros y para nada, si después se modifica directo el CAT. Perfecto. ¿Está bien? El Pretty también es otra función que te permite directamente hacer eso. Sí, el Pretty... O sea, el CAT... El Pretty es raro igual cómo funciona, porque por defecto... A ver si lo puedo asignar acá. Generalmente pasa que son raros cuando fueron creados para otra cosa y después se readaptaron. Entonces vos decís, esto viene raro de algún lado. Eso pasa con muchos paquetes. Sí. Pero básicamente el cat es una buena función y si podés usar el pretty con el cat, el range con el cat, entonces podés ir combinando y haciendo cosas. El pretty en teoría, si vos acá le das, no sé, 6 intervalos, un n igual a 6, te debería generar 6 intervalos, pero te hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y esta es la sintaxis, o sea... O así lo encontramos en un RPUB. Y, por ejemplo, si le pongo 4... 1, 2, 3, 4. Pero, a ver, si le pongo 5, me tira exactamente lo mismo. Y si le pongo 3, creo que también. Ahora, si le pongo 2, creo que cambiaba ya. Ahí sí cambia. Y funciona. Sí, y creo que si no ponías nada, era 5 por defecto, me parece también. Sí, eso también. Eso sí, pero te genera 1, 2, 3, ¿Seguro 4. que es el número de intervalos? ¿Esto? Sí. Yo casi seguro que sí. O sea, poner la consola... No me lo preguntes, pero la verdad que no. Poner la consola, signo de pregunta, la consola, acá a la derecha. Ah, bueno. Signo de pregunta, pretty. Y ahí te dice, ¿ves? N. Ahí dice el número de deseados. Igual resalta el deseado, como que no depende exclusivamente de eso. Sí. Sí, algo habíamos visto de que tiene que ser en base de 2, 5 o 10, algo así. Claro, algo de eso debe haber, sí. Puede ser. Porque con 2 y con 4 te funciona bien. Sí, habrá que ver bien la documentación si no hay alguna cosa en particular. Cuestión que me digo que no recomendamos su uso. Bueno, está bien. Con Cat, con Discretize y con Discretize ya se puede hacer bastante. Bueno, no, y eso básicamente, creo que después repetimos mucho. Okay. No sé si a ver si hay algún gráfico diferente o no. No, está bien, pero digamos, funciones están todas, las que las había pedido. Sí.
Bien. Después, la única rara era lo de -1, que es la de 100 minutos. Si querés mostrarlo, así lo consultamos ya también. ¿La de cuál? Esa. Un minuto. Que ahí para lo que era tiempo cero, tuvimos que poner que empiece en -1, porque, o sea, tomaba el rango abierto-cerrado y cuando poníamos que arranque en 0 no lo tomaba. Pero en la práctica no está muy bien porque si hay, no sé, algún número negativo ahí, -0,5 o lo que sea, quedaba medio, o sea, lo incluiría. ¿Eso con qué función? ¿Con CAT? Creo que era CAT, sí. Sí, Está bien. Sí, CAT. Hay que poner el signo de pregunta CAT y fíjate si habla algo de que, porque muchas veces vieron que hay algunos temas, como por ejemplo el último intervalo, todos los intervalos son abiertos a izquierda y cerrado a derecha. El último no, sí. Es abierto. ¿Está bien? Claro. Entonces, bueno, puede ser que tenga algún tipo de control así, que lo tengas que pedir y le decís, hacelo abierto, hacelo cerrado y ya está. Perfecto. Está bien, puede ser, sí. Acá está esto. Include lowest, ¿ves? Ahí está. Ok. Siempre, a ver, signo de pregunta, nombre de la función, eso es lo primero. Y sí, si no, vas al Google. En Google siempre aparece. Yo, la verdad que yo me volví loco interpretando esto, porque después no te dice cómo armarlo exactamente. Bueno. O sea, es un, bueno, pero un más include lowest o es un coma include lowest. Yo sé que me están puteando en colores ustedes, pero bueno, esta es la idea, ponele como mínimo, ¿está bien? A ver, pero esta es la idea, digamos, porque ustedes el día que les toque esto, lo mismo cuando me preguntan a mí, che, y tengo esto, ¿y qué hago? Cuando usted le tenga que presentar a un cliente algo, a veces van a poder preguntar, y otras veces ustedes son los que el tipo te va a decir, o el cliente, ¿no? Clienta, no sé, te va a decir, y no sé, yo no sé de esto, decime vos cuál me recomendás, o por qué me recomendás uno, por qué no me recomendás el otro. Bueno, yo quiero que sufran esa experiencia, de decir, no, che Nacho, decimos cómo lo hago. No, decidilo vos, jugate y decidilo. ¿Está bien? Esas son, por eso mis respuestas siempre son, pongan los dos, pónganlo, expliquen por qué sí uno o por qué sí otro, o descartarlo y decime por qué lo descartás. Pero la idea es esa, más allá de lo que yo piense, es qué es lo que ustedes interpretan que es mejor. En la parte de la teoría, ¿está bien? Yo les doy esa libertad de hacer esas cosas y también les doy la libertad de que si lo hacen mal, no cuenta. ¿Está bien? O sea, si me entrega un desastre, obviamente que sí, pero básicamente es que, mira, yo interpreté esto, investigué esto y por eso tomo esta decisión. ¿Pueden haberse equivocado? Probablemente se equivoquen. Como yo también en mi vida profesional a veces tomo algunas decisiones que después digo, mira, la verdad que no hubiera andado por ahí. Pero bueno, es la forma que trabajamos. Entonces yo quiero que ustedes practiquen, aparte de programar en R, y que se dé la cabeza contra el R, y que se dé la cabeza contra el mundo de los datos, porque es así. El mundo de los datos es así. Y cada problema que viene es distinto. Y te capaz que todo lo que vos hiciste en otro anterior, ahora no lo haces nada, porque un día estás analizando como ahora las canciones para Spotify y atrás te cayó la llamada telefónica y atrás te cayeron los datos del COVID, que no tienen nada que ver nada con nada. Y entonces muchas de las cosas que vos utilizás usando las mismas cosas, no las podés usar de la misma forma. Eso es el día a día, el análisis de datos es el día a día. Entonces esa es la experiencia que quiero que ustedes se lleven acá. Si me van a putear, bueno, algún día tal vez me dé la razón y algún otro día me dirá, mira, nada, no tenías razón. Pero bueno, es la idea. Está bien. Bueno, bien. La última consulta es, sí. Viste que vos dijiste de usarla, o sea, Nico habló de la media, la mediana, para determinar no sé si los intervalos, pero sí sustituir, por ejemplo, no sé, en vez de acá que aparezca joven, que aparezca, no sé, una media de 25. Sí. ¿Cómo haríamos eso? Porque, sí, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo haces? O sea, ¿cómo haces en cuanto a cómo lo escriben el código o cómo se hace, cómo es la teoría, digamos, de hacerlo? No, más una idea de cómo encararlo en el código, porque tampoco yo no lo descifré por lo menos. Lo que vos haces en el código podríamos ponerle ahí, o sea,
no sé si está bien, pero viendo entre qué y qué está cada rango, sacar la media y ponérselo directamente. O sea, vos lo que haces, claro, vos lo que haces es generar a un rango, digamos. O sea, vos tenés acá la clase, ¿no? Ponés que usaste, no sé, volvamos al principio. Bueno, ¿cómo hiciste para... te doy una. ¿Cómo hiciste para crear la clase? ¿Cómo? ¿Cómo hiciste para crear la clase en el sprint 1? Te fijaste y le dijiste, si no me acuerdo exactamente cuál era, si es rock, ballroom, ponele 1, si no, ponele 0. Bueno, acá lo mismo, es decir, si está entre este intervalo, ponele tal cosa, si no, ponele tal otra. Esa es una. Okay. Y la otra pueden usar, que un equipo lo utilizó, fíjense en los sprints de los demás equipos, yo se lo dejé colgado, usó la función mutate de Diverse. Y en vez de hacer como yo les mostré, que era una línea para cada una de los tipos de canción y asignarle uno por uno, lo que hicieron con Mutate, dijeron, si es esto, o esto, o esto, o esto, adentro. ¿Está bien? Está hecho por eso yo le dejé los sprints de los demás, para que chusmeen lo que hicieron el resto, a ver si hay algo interesante. Ok. ¿Bien? Bueno. Pero eso es trabajo de eso. Básicamente, también lo que uno puede hacer es, yo voy a discretizar. Lo que hago primero es, creo una variable que sea el resultado de la discretización, y que me ponga, no sé, o la etiqueta como pusieron ustedes, o que me ponga el intervalo, o lo que fuera, y después a esa variable sí poner la reemplazo por la variable final que yo quiero, que es, bueno, todo esto, fíjate, y poner el valor medio. ¿Está? Y también se puede trabajar con funciones, un for, un if. Bueno. Pero a esa, ahí hay que darle tecla. ¿Está? Entonces, bien. Bueno, vamos con el otro, si no terminamos. Sobre todo que queda PCA, que es el más lindo. Eso sí que me están puteando en colores, los de PCA. Bien. Bueno, ahí comparto.